Bienvenido a Centro Cristiano Tlalpan. Disfruta de nuestras transmisiones en vivo, un tiempo de oración, alabanza y palabra fresca en cada culto. Bienvenido a casa. Recuerda que nuestros cultos son todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Estamos a punto de comenzar nuestra transmisión. Comparte este video a alguno de tus amigos. Queremos llegar a más personas. Recuerda que el día de hoy son noches de café con Dios. Te estamos esperando. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente es un placer y un privilegio poder compartirles la palabra de Dios. Espero se encuentren bien en casita. Pues bueno, hoy quiero hablar un poco acerca de nuestra comunión con Dios y acerca de nuestra visión con Dios. No sé si les ha ocurrido, pero hay ocasiones en las que perdemos la visión. Perdemos la dirección. Antes se usaba el guía roji, algunos se acordarán, para llegar a alguna dirección, para ir a algún domicilio. Pero de repente cuando uno usaba el guía roji, pues perdía uno la dirección o no tenía uno claro, o olvidábamos las calles donde teníamos que dar vuelta, que girar o hacer alguna maniobra, y de repente entonces nos encontrábamos con que nos extraviábamos. Y aún hoy, ¿no? Si no tenemos una dirección fija hacia dónde vamos, pues perdemos rápidamente el rumbo. Incluso andando en la calle, como les decía, no sé si les ha pasado, pero de repente me he encontrado conduciendo. Y bueno, uno anda distraído a veces con tantas cosas en la cabeza y de repente me he dado cuenta que voy en otra dirección a donde no iba, y bueno, reacciono y tomo de nuevo el camino, ¿no? Pero perdemos muy fácil el rumbo, perdemos muy fácil la dirección. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, porque en el camino de Dios nos pasa igual, así como en lo natural. En lo espiritual nos pasa exactamente lo mismo. Perdemos el rumbo, perdemos la dirección, perdemos nuestro enfoque, perdemos pues la claridad, perdemos los fundamentos, la base, perdemos pues muchas cosas por no tener claro hacia dónde vamos. Así que bueno, yo hoy quiero compartirles acerca de nuestra comunión y de nuestra visión con Dios, para que de esa manera pues podamos mantener el rumbo y podamos mantener la dirección. Le voy a invitar a que abra la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos. Lo leo nuevamente. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Bueno, se los leí porque es la oración, la versión nueva internacional. Y bueno, yo sé que usamos por lo regular la Reina Valera. Se los leo nuevamente y luego leemos la versión Valera. Oren en el Espíritu en todo tiempo, dice la palabra, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Reina Valera dice, ahora sí, espero ya lo tenga. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuevamente. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pues miren, hermanos, yo miro esto como la condición de nuestra mente, o como la condición de tu mente, pues, donde comienzas a tener pensamientos o a mantener un tipo de pensamiento, pero constante, en alguna petición o en alguna situación que tú quieras afectar. Claro, por medio de la oración
y que después de la oración tú continúas permanentemente con una oración intercesora delante de Dios. Por esa causa, cuando nuestra mente se alinea con tu espíritu o con nuestro espíritu, es cuando entonces podemos cooperar para un milagro, o para que los milagros de Dios, o para que esas peticiones que le hacemos a nuestro Señor vengan a nuestra vida. Se lo leo nuevamente. Es la condición donde tu mente comienza a pensar constantemente en la petición o en la situación que quieres afectar por medio de la oración, y que después de la oración tú continúas permanentemente en tu mente o en tus pensamientos con una oración intercesora delante de Dios por esa causa o por esa petición. Y es cuando tu mente se alinea a tu espíritu, y es cuando puedes ser cooperador para ese milagro o para esos milagros que queremos en nuestra vida. ¿Qué le quiero decir con esto, pues? Que cuando nosotros estamos orando, pero pasamos un tiempo, dedicamos un tiempo a la oración, eso está bien, que dediquemos un tiempo a la oración, pero después de ese tiempo nosotros nos vamos a hacer nuestras labores, pero seguimos manteniendo nuestro pensamiento en esa petición, en ese ruego o en esa súplica con nuestro Señor. O sea, no lo olvidamos, sino que tenemos un pensamiento constante. Y de esa manera entonces, pues venimos a aplicar la palabra de Dios que dice, orando en el Espíritu en todo momento. O sea, no es que te mantengas 10, 12 o 24 horas en oración. Bueno, podemos determinar un tiempo así por tiempos, ¿verdad? Pero no es que nosotros nos mantengamos 24 horas orando continuamente, sino más bien es que mantengamos un pensamiento, ¿verdad? Eso es que oremos en el Espíritu. Por eso dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, nuestro espíritu está conectado con lo que nosotros estamos pidiendo, con lo que nosotros estamos orando, con nuestro ruego que estamos haciendo. Así que entonces no podemos limitarnos, hermanos, solamente en un tiempo de oración. Los tiempos de oración son muy buenos y los tenemos que tener y los tenemos que hacer, pero nosotros no podemos limitarnos a un tiempo de oración. Porque cuando nos limitamos a un tiempo de oración, podemos venir al templo o podemos hacerlo en la casa o podemos hacerlo pues en las reuniones de oración cuando lo hacemos. Entonces, vamos una hora. Oramos con mucho fervor, le echamos ganas, le echamos pasión, pero salimos y ¿qué pasa? Se nos olvida. Y no mantenemos nuestro pensamiento en la oración y en el ruego por el cual nosotros estamos haciendo o en el cual nosotros estamos interesados. Por eso es que no podemos limitarnos solamente a un tiempo de oración, sino que tenemos que orar en todo tiempo en el Espíritu, como dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 18, el que acabamos de leer. Lo leo nuevamente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La Nueva Versión dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Bueno, entonces es lo que les estaba diciendo. Nosotros tenemos que mantenernos en nuestra oración. Si quiere anotarle, usted puede poner ahí como título a su tema. A este tema yo le llamé manteniendo nuestra conexión y visión. Manteniendo nuestra conexión y visión con Dios, obviamente. ¿Qué pasa si limito mi tiempo en la oración? ¿Qué pasa si solamente me limito a un tiempo de oración? ¿Qué pasa si solo me limito a los martes, a los viernes, al sábado, al domingo, que tenemos alguna reunión de oración o que lo hacemos en algún culto o que lo hacemos en alguna reunión?
Y eso cuando nos reunimos. ¿Qué pasa cuando solamente nos limitamos a ese tiempo? Una es que en el mejor de los casos, mi petición se alargue. ¿A qué me refiero? Que se alargue el tiempo de la respuesta de parte de Dios. Ese es en el mejor de los casos. ¿Qué pasa si yo me limito solo a ese tiempo? Pues que va a tardar más tiempo en que mi oración tenga una respuesta o en que yo pueda tener pues dirección en cuanto a lo que estoy pidiendo. ¿Qué más puede pasar? Pues puede que en otro de los escenarios que de plano no tenga la petición que estoy pidiendo. Y cuando no tengo la petición que estoy pidiendo, pues caemos muy fácil en el olvido, caemos muy fácil en la decepción, caemos muy fácil en la falta de fe, caemos muy fácil en la negativa. No, pues es que a mí Dios no me escucha, ¿verdad? Y entonces a veces lo llegamos a poner en manos de algún hermano, de algún líder o del pastor, de la pastora, de alguien. Y decimos, de alguien me refiero a algún líder, ¿verdad? Hermano, ayúdame a orar. Hermano, estoy orando por esto. Y entonces nuestra oración más bien la cargamos sobre alguien, pero nosotros realmente hemos perdido el interés. ¿Por qué? Porque nos hemos limitado solamente a un tiempo en el cual pensamos que por estar en la iglesia, ir a una reunión de oración y hacer alguna petición a Dios, entonces Dios se tiene que ver obligado a respondernos esa petición que le estamos haciendo. Pero las cosas no funcionan así. Nosotros tenemos que mantenernos en oración, tenemos que mantenernos en un clamor hacia el Señor. Pero bueno, el tema es, recuérdelo, manteniendo nuestra conexión y visión con Dios, visión de Dios. Pero bueno, entonces como les sigo diciendo entonces, ¿cómo o qué va a pasar si yo me limito al tiempo de oración? Ahorita me van a entender por qué estoy hablando acerca de esto, de la oración, porque ¿cómo voy a mantener mi conexión con Dios? ¿Cómo voy a mantener mi visión de Dios? Pues por supuesto que es en oración, pero no es en cualquier tipo de oración, sino que quiero que entendamos un poco más acerca de la oración para que de esa manera podamos mantenernos en conexión y podamos mantener nuestra visión con Dios. ¿Y qué pasa si nos limitamos, como le decía? Si nos limitamos solamente a esos tiempos, pues se puede alargar o de plano no vamos a recibir esa respuesta, ¿verdad? Y otra es que vamos a perder, como les decía también, la visión. Y cuando no tenemos visión, pues cuando no tenemos dónde llegar, dicho de otra manera, pues cualquier lugar es bueno, ¿verdad? Cualquier punto es bueno porque no tenemos un lugar fijo a dónde llegar. Es como usted sale al trabajo y si no tuviera un lugar fijo, determinado a dónde ir, pues cualquier lugar para ir a trabajar sería bueno, pero no, es que nos levantamos en la mañana y entonces decimos voy a mi trabajo, me dirijo a tal lugar y usted lleva una dirección clara hacia dónde va, toma el transporte correcto y se va con dirección a donde usted tiene que llegar. Y para que nosotros podamos mantener nuestra conexión y nuestra visión con Dios, es exactamente lo mismo. Tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Tenemos que saber a dónde nos dirigimos, para que de esa manera nosotros podamos avanzar, podamos seguir adelante. Nuestra vida depende de esa conexión con Dios, mis amados hermanos. Nuestra alma, nuestra salvación va a depender. A nosotros ya por gracia Dios nos dio la salvación, pero ahora nosotros tenemos que cuidar esa salvación como dice la palabra, ¿verdad? Y para eso pues nosotros tenemos que mantenernos en conexión con Dios, porque estamos unidos con nuestro Señor Jesús, como dice la palabra. Usted decide si quiere vivir independiente de esa unión con nuestro Señor Jesús, o usted prefiere desarrollar una unión pues no con Dios, sino más bien con este mundo. Pero eso usted lo decide. Usted decide si quiere vivir independiente o si quiere desarrollar una unión por medio de una conexión con Jesús, con nuestro Señor.
No podemos decir, llegué y ya tengo una unión perfecta con nuestro Dios. De ninguna manera. Dios nos rescata, Dios nos lava, Dios nos limpia para que nosotros podamos dar o hacer el siguiente paso, que es acercarnos más a Dios, creerle más a Dios, caminar conforme a sus estatutos, conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra. No es que ya tenemos esa unión de inmediato y ya nada nos va a separar. Sí, cuando nosotros lo creemos, avanzamos y demás, pero es un proceso en el cual nosotros tenemos que mantenernos. Si nosotros nos separamos, pues la misma palabra nos enseña que, pues, separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra, ¿verdad? Pero lo que nos une realmente, pues, con el Señor, lo que nos da esa conexión con el Señor, ya Dios ya puso la primera parte, nosotros tenemos que hacer una segunda. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Yo le doy lectura, espero lo encuentre ahí en casita pronto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, note bien que la unión o esta unión es de carácter espiritual. Así que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Recuerde que nosotros somos seres espirituales con un traje que es de carne y que nos permite vivir en la tierra, en esta tierra, y a través de los 5 sentidos nos podemos poner en contacto con el medio ambiente que nos rodea. Este es el plano físico, pero el plano espiritual es realmente lo que usted y yo somos. Debe de estar conectado con su fuente que es Dios. En el plano físico nosotros nos conectamos al mundo por medio de los 5 sentidos, pero en el plano espiritual, que es realmente lo que usted y yo somos, debemos de estar conectados con su fuente que es Dios. Si nosotros no estamos conectados, como les hemos venido diciendo, a la fuente que es Dios, pues no podemos entonces tener una vida espiritual, vivir esa vida espiritual. Y nosotros somos seres espirituales y por lo tanto tenemos que tener una vida espiritual. Pues no los escucho decir amén, pero yo creo que usted sabe que tiene que tener una vida espiritual para poder crecer y para poder avanzar. Y si no, bueno, se lo estoy diciendo, usted tiene que tener y crecer en una vida espiritual para poder avanzar, para poder aún alcanzar la salvación. Dios ya nos salvó, pero nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que hacer nuestra parte para poder entonces, pues, obtener el galardón, ¿verdad? Que es la vida eterna y que es la salvación, por supuesto. Nuestro espíritu se conecta con Dios por medio del Espíritu Santo y somos seres espirituales. De esa manera llegamos a ser uno con el Señor. El gran error del creyente es llegar a pensar que su carne es más importante que su espíritu. Y cuando usted empieza a funcionar por lo que desea y siente esta carne, usted lamentablemente, no importa que vaya a una iglesia, no importa que lea la Biblia, no va a estar conectado con Dios sino por momentos muy pequeños, 1 hora, 10 minutos, 20 minutos, y eso será lo que usted empiece a desarrollar, un pequeño tiempo de oración que es algo y que está bien, pero no es el diseño de Dios para nosotros. Si nosotros seguimos funcionando solamente por lo que deseamos, por lo que queremos o por lo que vemos en este mundo, pues nos vamos a terminar conectando más con las cosas de este mundo, nos vamos a terminar más conectando al mundo que conectándonos a lo espiritual, que conectándonos con Dios, que es de donde proviene realmente lo espiritual, y nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales que debemos de estar en contacto o en constante unión con la fuente.
Es lo que leímos la vez pasada en Juan, no sé si usted recuerde, vosotros sois yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y separados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Y no podemos dar frutos, además, si nos desconectamos del Señor, si nos separamos del Señor. Así que cada creyente que se desconecta de Dios puede dar frutos, pero son de la carne, pertenecen a la carne, porque se mantiene conectado a este mundo. Alrededor de donde gira su vida va a ser el área en la que vive realmente, y de lo que va a obtener frutos de justicia o frutos de maldad. Le digo esto de nuevo. Alrededor de donde gire su vida va a ser el área en la que viva realmente y de la cual va a obtener frutos de justicia o frutos de maldad. Esto va a depender de dónde usted esté viviendo, del área en la que realmente usted esté viviendo. Y entonces va a producir o frutos de justicia o frutos de maldad. Pero eso va a depender de usted realmente. Entonces, usted decide si se mantiene en una conexión con Dios o se mantiene desconectado con Dios. Le voy a leer otro verso bíblico, Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Lo leo nuevamente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Dios sopló en ti lo que tú necesitas de Él. Entonces, ¿por qué si Dios sopló en nosotros lo que pues dice la palabra, ¿verdad? Que Él sopló aliento de vida y Él sopló realmente lo que nosotros necesitamos de Él, ¿verdad? Su justicia, su paz, su amor, su prosperidad, todo lo que nosotros necesitamos, Dios sopló en nosotros. Y Dios nos dio pues la capacidad de muchas cosas. Pero ¿por qué entonces, si Dios hizo eso en nosotros, por qué, y si somos además un espíritu, por qué hacemos tantas cosas malas? Yo creo que muchos a veces nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos cosas malas? Pablo mismo lo dijo en Romanos, me parece. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Insensato de mí o algo así, dijo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces nosotros hacemos eso? ¿Por qué tenemos malas acciones? Porque actuamos más en la carne. Y precisamente Pablo en Romanos es donde estaba hablando que caminamos bajo los deseos de la carne. ¿Y por qué si vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos y a veces hacemos lo que se nos pide en la iglesia, por qué seguimos teniendo malas acciones? ¿Por qué seguimos comportándonos mal? Porque seguimos viviendo según nuestra carne. Estamos cumpliendo solamente con una mecánica. Realmente no estamos viviendo un estilo de vida superior que nos mantenga conectados al Dios al que amamos y al que servimos. Así es que no se trata solamente de decir yo soy cristiano, sino que mis obras y mis hechos deben hablar más que mis propias palabras. Y cuando eso ocurre, quiere decir que mi conexión con Dios está vigente y saludable. Si realmente mis acciones no corresponden a la palabra de Dios, no corresponden a lo que Dios me pide, no corresponden a esa vida espiritual, entonces realmente no estoy conectado con Dios. No es una conexión sana. Aunque esté yendo a la iglesia, aunque esté leyendo la palabra, aunque esté orando, ¿qué pasa realmente? Mi vida se ha convertido en una mecánica. Se ha convertido solamente en religiosidad. Estoy cumpliendo solamente reglamentos humanos. O estoy solamente tratando de quedar bien con el hombre.
o estoy tratando solamente de quedar bien con el sistema religioso al que pertenezco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no me miran mal, me dicen cosas o me están insistiendo, y entonces caemos en un juego de, bueno, voy a hacerlo para que no me estén diciendo, voy a hacerlo para que no me molesten, o voy a hacerlo pues para que no quede mal, o para que no le digan nada a mi familia, o para que no le digan nada a mis hijos, o para que no le digan nada a mi papá, a mi mamá, y entonces caemos en un juego en el que realmente no debiéramos de entrar. Nuestra relación con Dios ya no se convierte en una relación saludable. Nuestra conexión ya no es saludable, está fallando. Es como cuando usted conecta algo y de repente lo llega a hacer, decimos, falso contacto, ¿verdad? Se convierte en eso, en un falso contacto, que a veces toca ahí una chispita, ¿verdad? Pero precisamente cuando toca, hasta chispa saca de lo mismo, de que no está haciendo bien el contacto, y cuando toca, saca chispas, efectivamente a veces queda pegado, pero a veces ese chispazo hace que se desconecte completamente. Y es a veces lo que pasa con algunos cristianos. Están en esa mecánica, llega ese chispazo, y entonces se desconectan completamente y comienzan a tener una mecánica, una rutina, una religión, y dejan de lado esa comunión y esa conexión con nuestro Dios. Pero no es lo que debiera acontecernos. Por eso es que usted debe de estar alerta, y si usted siente que ha caído en esa mecánica, usted debe de redireccionar. ¿Cómo redirecciono? Bueno, como lo leímos al principio, mantengámonos en oración en todo tiempo, pero en el Espíritu, no en una oración mecánica. La oración mecánica le va a ayudar, pero no mucho. Está bien que ore en algún tiempo y que se dedique a orar en los tiempos, están buenos, es lo que tenemos que hacer, pero ahora después tenemos que mantenernos. Por ejemplo, si yo oro hoy, no sé, por salvación para los perdidos. Señor, hoy clamamos por salvación para los perdidos. Y tenemos una hora ahí de intercesión fuerte, ¿verdad? Y Señor, 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 y clamamos y toda la cosa. Pero solamente es en esa hora. ¿Qué pasa cuando me voy? Me olvido ya, ¿verdad? Me olvido. Es como cuando vamos al espejo, nos miramos y salimos y ya no nos acordamos cómo somos. Así pasa a veces con la oración. Venimos una hora, estamos ahí bien metidos, salimos y ya no nos acordamos ni siquiera por qué oramos. Cuando nuestro espíritu debe de estar, pues, apasionado, ¿verdad? Y mantenernos en todo el transcurso del día por esa oración. Ok, ya salí, pero sigo pensando, Señor, mira, ahí está un perdido. Y más adelante, Señor, hay muchos perdidos. Y en la primera oportunidad que tengamos, hasta hablamos a la gente, ¿verdad? Si prestamos mucha atención, como les decía, a los pleitos, a las críticas, a las murmuraciones que los demás hacen de nosotros, es porque estamos perdiendo nuestra conexión con Dios. No podemos prestar tiempo a ese tipo de situaciones cuando hay cosas mucho más importantes y relevantes por las que nosotros tenemos que trabajar y luchar. La misma palabra nos enseña, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No podemos o no puede usted estar mucho tiempo en las cosas que lo dañan, o que dañan no solamente su imagen, sino su espíritu, y que le llevan a tener una carnalidad que lo conecta con este mundo. ¿Qué es lo que lo conecta con el mundo? Cuando usted comienza a tener una vida carnal. ¿Y qué es lo que lo lleva a una vida carnal? Cuando usted se detiene mucho en los enojos, en las críticas, en las murmuraciones. No en las que usted hace, o también en las que hace, sino en las que hacen los demás. Y entonces, cuando usted se detiene mucho en eso, pues eso lo va a llevar a una carnalidad, y luego esa carnalidad es la que lo hace conectarse con este mundo. Así es que usted debe de tener mucho cuidado con eso. Todo se centra en una sola cosa,
en su conexión con Dios o en su poca conexión con Dios. Debemos de alinearnos o debemos de alinear nuestra vida acerca de lo que decimos con lo que creemos. Debemos de ser coherentes. No podemos, o más bien nos podemos conectar a veces con todo el mundo, con todas las cosas y con todas las redes, ¿verdad? Pero resulta que eso se convierte en un solo distractor para mantener o para quitarnos de nuestra conexión con Dios, para quitarnos nuestra unidad con nuestro Dios. Si estamos viviendo un acontecimiento mundial ahora, esto también va a traer un cambio mundial también. Y tenemos que movernos de acuerdo a los planes y a la dirección de Dios, no de acuerdo a nuestros deseos o emociones solamente, ni a lo que nosotros creemos que esté bien o que esté mal, o a nuestras necesidades solamente aún. Así es que, ¿cómo podemos mantener nuestra conexión con Dios entonces? ¿Cómo puedo mantener mi comunión con Dios? Uno, pues orando en el Espíritu, como leímos al principio la palabra de Dios. Si yo no oro en el Espíritu, si solamente se convierte mi oración en una oración pues a veces repetitiva o una oración a veces practicada, o una oración a veces pues aprendida, ¿verdad? Porque nos llegamos a aprender tanto lo que estamos diciendo que solamente es eso, un aprendizaje, pero que ya no lo estamos llevando a nuestro espíritu, que ya no lo estamos llevando a una práctica, a una vida práctica, sino que solamente se queda en eso, en una repetición, en un aprendizaje que hicimos, en algo que nos aprendimos. Sabemos tan bien orar que se nos olvida la parte espiritual. O a veces estamos tan preocupados por orar bien que nos olvidamos de lo espiritual, o que dejamos de lado lo espiritual. Pero bueno, ¿cómo puedo mantener esa comunión con Dios? Como les decía, orando en el Espíritu. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿De qué otra manera yo puedo mantener mi conexión con Dios y puedo también mantener mi visión con Dios? Estando atentos a la profecía. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29:18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La Nueva Versión dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Estos dos puntos van de la mano, mis amados. Que les dije acerca de orando en el Espíritu y estando atentos a la profecía. Porque el que no ora nunca podrá ver más allá de las circunstancias o del problema, porque pierde la capacidad de tener una visión clara. Y cuando usted no tiene visión, entonces dice la Biblia, el pueblo se desenfrena. O perece o se pierde, en otra versión dice. Toma el camino y la decisión o sus decisiones completamente de una manera incorrecta. Así que cuando no hay visión, regularmente una persona se rinde o se entrega a la situación. Pero cuando el pueblo de Dios empieza a buscar a Jesús y la dirección del Espíritu Santo para que... de nuevo, lo leo, perdón. Cuando usted no tiene una visión, entonces dice la palabra, el pueblo se desenfrena, o perece, o se pierde, toma otro camino, toma la dirección incorrecta. Así que cuando no hay visión, regularmente una persona se rinde o se entrega a la situación actual.
Pero cuando el pueblo de Dios empieza a buscar a Jesús y la dirección del Espíritu Santo para que abra nuestros ojos y que nosotros podamos ver lo que Dios está haciendo y podamos oír lo que Dios está diciendo en medio de toda circunstancia, todo empieza a cambiar, porque tu percepción de las cosas es completamente diferente. Te das cuenta que en medio de la dificultad Dios tiene un plan, Dios tiene una salida, Dios quiere que se cumplan los propósitos específicos y que Dios cuenta contigo para que esa visión pueda desarrollarse y pueda cumplirse, no solamente en tu vida, sino en la de los demás. Quiero decirle que el cielo tiene una estrategia siempre, el cielo tiene un plan de Dios siempre, que va a revelar su visión a través de la palabra o a través de su palabra revelada por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando nosotros oramos y cuando nosotros nos mantenemos conectados con Dios, vamos a poder tener una percepción clara y vamos a poder caminar y tomar decisiones de una manera correcta. Si usted ora y no tiene una visión diferente de las cosas, seguramente es porque no oró bien. Como dice la palabra, pedís y no recibís porque pedís mal. Así es que le digo de nuevo, si usted ora y no tiene una visión diferente de las cosas, es porque seguramente no oró bien y está desconectado de Dios. ¿Podemos orar de una manera ineficaz, dice la palabra? Por supuesto que sí. ¿Podemos orar de una manera que no sea correcta? Pues sí. ¿Cuál es esa manera incorrecta? No que esté orando por lo que no, sino que esté orando de una manera desconectada de Dios, que esté orando por sus deseos solamente, que esté orando por lo que usted le está afectando solamente, sin ver más allá, sin ver más a lo lejos. Se enfrasca, se enfoca solamente en su situación. Porque cuando usted ora y se mantiene conectado con Dios, sus ojos le son abiertos para mirar que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, y que el movimiento de Dios, de lo espiritual por medio de la oración del pueblo de Dios, está desatando respuestas y estamos moviendo los ejércitos espirituales a favor de la iglesia, de los hijos de Dios y de los siervos de Dios por los cuales nosotros estamos orando. Los planes de Dios necesitan la oración y la conexión de su iglesia. Los planes de Dios necesitan la intercesión de los hijos de Dios, porque los planes de Dios deben cumplirse para que la tierra, como dice su palabra, sea llena de la gloria de Dios. Muchos se preguntarán si esto ya será el fin. Quizá no es el fin, pero sí estamos cerca del fin. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros escuchemos de rumores de guerras, de pestes, de terremotos y hambres, que no sería el fin, pero que estaríamos cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ya fuere a ser el fin, habría un gran avivamiento de la palabra de Dios. Se predicaría sobre toda la tierra el evangelio del reino y sería conocido en todos los lugares la visión del reino de Dios, y que iba a llenar toda la tierra, dice su palabra, y entonces sería el fin, no antes, hasta ese tiempo. Así que yo pienso que el plan de Dios nunca ha cambiado, ni se ha perdido, más bien sigue su perfecto curso, está activo. Los sueños y la visión de Dios están vivos y activos, pero tú y yo, hermano, podemos acelerar la visión. Tú y yo, si nos desconectamos, o más bien si no nos desconectamos y nos mantenemos unidos al Señor, podemos acelerar ese proceso para que sea pues pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es que nosotros tengamos esa decisión de decir en tal tiempo, pero sí podemos acelerar el proceso, porque dice la palabra de Dios que cuando todos conozcan, entonces vendría el fin. Así es que si nosotros nos presionamos por llevarle la palabra a más personas, pues de alguna manera estamos acelerando ese proceso.
Dios no hace nada, dice su palabra, si no revela sus planes a sus siervos los profetas. Y Dios nos ha venido hablando y nos ha venido dando palabra. Pero si tú no oras la palabra que tú oyes, entonces pierdes la revelación y pierdes la visión. Pero todo lo que oigas de parte de Dios debes de llevarlo a lo privado y a lo secreto con Él, para que la visión no sea algo que oyes de otro, sino que la visión sea algo que sea internalizado en ti. La visión sea parte de ti y también tú seas parte de la visión. Porque solamente los que oran y reciben el Espíritu Santo o reciben el Espíritu pues de la visión trabajando en nuestras vidas, pues somos los que nos mantenemos de alguna manera conectados. Y usted necesita mantenerse conectado con Dios. Nuestro centro debe de ser siempre los planes de Dios, pero desafortunadamente nos hemos distraído mucho en las cosas que no son relevantes, en las cosas que no tienen que ver con Dios, aunque a veces parece que tienen que ver con Dios, pero solamente son parte de nuestros deseos, solamente son parte de nuestra banalidad, son parte de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, y perdemos de vista los planes de Dios realmente. Entonces tenemos que mantenernos enfocados en los planes de Dios, y de esta manera pues vamos a estar conectados con Dios, siguiendo sus planes, no los nuestros, siguiendo los planes de Dios. Nuestro centro siempre debe de ser los planes de Dios. Su palabra nos enseña eso en el primer mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y pues bueno, esto aplica que nosotros tenemos que seguir los planes de Dios. Déjenme leerles otra porción bíblica. Sobre mi guarda estaré. Si quiere anotarlo, es Habacuc 2, del 1 al 3. Usted lo lee con calma. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y lo que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere, para que corra el que la leyere en ella, aunque la visión tardare. Aunque en el 3, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Leo nuevamente este verso. Los 3. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Es que aquí es donde muchas veces nosotros realmente nos detenemos. Pues velar es velar. Velar es estar atentos, estar despiertos. Habla acerca de esto, de que nosotros debemos de estar despiertos y atentos acerca de lo que se nos va a decir. Pero más bien nosotros nos apresuramos para decir lo que queremos, para decir lo que anhelamos, para hablar nuestra opinión, cuando debe de ser todo lo contrario. Nosotros debemos de estar atentos, de estar pues guardando, ¿verdad? Estar pues al pendiente de lo que se nos va a decir. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La garantía de éxito en nuestras vidas
es que el plan de Dios se cumpla en mi vida y en su vida, mi amado. Y que nosotros podamos ser instrumento en las manos de Dios para que esa visión que Dios tiene para nosotros se cumpla. A medida que oras, crees. Y a medida que crees, declaras. Porque creí, por lo cual hablé, dice la palabra. Después de que oras, crees. Y después de que crees, declaras. Y después de que declaras, actúas. Porque crees en esa visión. Cada vez que actúas en la visión que Dios te da, te describe más claramente los planes de esa visión de una manera progresiva. Dios no te suelta de una de las cosas, ¿verdad? Dios no te dice todo el plan, órale, así es. Ni siquiera sabemos si lo pudiéramos creer o lo pudiéramos, pues sí creer de alguna manera, ¿verdad? Si Dios nos muestra todo el plan, yo creo que diríamos, no, eso no es para nosotros. Entonces nos va mostrando de una manera progresiva para que de esa manera vayamos avanzando. Hay gente que quiere conocer todo el plan de Dios, todo el plan que Dios quiere hacer, pero hasta que usted no se active por lo primero que Dios le dice y camine en los primeros pasos de la visión, no le va a ser revelado más. Usted va a entender o va a ir entendiendo la visión a medida que va participando de ella, a medida que la va desarrollando en su vida. Si usted no participa de la visión de Dios, si usted no participa de los planes de Dios, si usted no está en conexión con Dios y con su visión, pues no le va a ser revelado más. Porque a veces estamos más preocupados por nuestras propias visiones o por las visiones o por las metas o por las cosas que este mundo quiere plantar en nuestros corazones y nos olvidamos de los planes que realmente Dios tiene para nosotros. Pero bueno, usted tiene que aprender a mantener su conexión con Dios y lo va a hacer cuando usted ore. Lo va a hacer cuando usted ore, no de una manera mecánica, no de una manera religiosa, no de una manera rutinaria, sino cuando ore en espíritu. Cuando usted se mantenga en oración en todo el tiempo, cuando usted mantenga una vida de oración, es eso, una vida de oración en el espíritu. No es una mecánica de una hora, no es una mecánica de media hora, no es una mecánica de un día a la semana, no es una mecánica de oro por los alimentos solamente. Algunos oran por los alimentos. Hermano, usted si ora así, pastor, yo oro por los alimentos. Pues esa no es oración. Bueno, sí es oración, pero más bien es pues gracias, ¿verdad?, por los alimentos, y ya siente que ya está o tiene una vida de oración, y la realidad es que esa no es una vida de oración. ¿Cómo voy a mantener mi conexión con Dios? Pues teniendo una vida de oración en el Espíritu. Cuando no hay visión, buscamos migajas, buscamos limosnas, buscamos la ñapa. Pero cuando tenemos visión, nuestros ojos son abiertos y nos damos cuenta de la gran provisión que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Y caminamos no por la gran provisión, sino caminamos por la visión que Dios nos da. Caminamos por lo que Dios tiene para nosotros. Caminamos por seguir los planes de Dios, no por lo que Dios tiene para nosotros. Así es que la invitación es que usted mantenga una relación con nuestro Dios profunda, intensa, pero en el Espíritu. No una oración intensa solamente en la carne, sino en el Espíritu, en lo secreto con Dios. Y allí usted va a conocer visión, allí usted va a conocer estrategia, allí usted va a conocer pues todo lo que Dios tiene preparado para su vida. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos bendices cada día. Hoy oro, mi Dios, que tu palabra quede guardada en los corazones de mis hermanos. Que sea tu palabra, Señor, la que quede guardada, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque hasta este día tú nos has sostenido, tú nos has guardado, mi Dios. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Amén. Pues bueno, vamos a tomar la bendición, no por costumbre, no por religiosidad,
sino desde nuestro espíritu, sabiendo que es la promesa de Dios. Señor, dice en tu palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Señor, te damos gracias por esta bendición que tú tienes preparada para nosotros. En un acto de fe, hoy yo tomo esa bendición que tú tienes preparada para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias, para la iglesia, Señor, para la congregación. Y yo creo que tu bendición es suficiente y que aún nosotros podemos bendecir a otros. Gracias, Señor, porque has sido bueno, has sido misericordioso. Podemos ver tus promesas cumplidas en nuestras vidas. Podemos ver, Señor, que tú eres fiel a tus promesas. Tú eres fiel a tus pactos, oh Dios. Gracias por tu bendición, oh Dios. Y a una sola voz declaramos todos juntos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dense un buen saludo, comparta la palabra de Dios, ame a los suyos, trabaje por los suyos y nos vemos para la próxima. Bendiciones. Y no lo olvide, seguimos conectados.